20 de abril en Espíritu Canal. Bienvenidos a este lunes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos en oración pidiendo por la salud del diácono Alberto, el Señor lo proteja y lo bendiga, por Clemencia Villanueva Martínez, por Irene Álvarez Figueroa, por Socorro Chávez, por el Padre Ismael Figueroa de Ciudad Obregón, que se encuentra muy delicado, por nuestro hermano Leonardo, que tiene en este momento complicaciones de salud, por Álvaro, por Ariadna, por María de la Luz Peña Soberanes, por Jean Pablo Salazar y Rosa Salazar, por Cristina Jiménez Mancilla, por Pedro Infante y sus problemas familiares, Javier Omar, Nayib Rivero, Antonio Llovenal, por todos los que son violentos en sus hogares y en sus familias. El Señor los bendiga, los proteja, nos ayude, les haga entender la realidad que no se puede vivir así en violencia, sino en paz, perdonar los errores y cambiar. El Señor nos invita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Espíritu Canal, bienvenidos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Y al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien me ha enviado. Palabra del Señor. Evangelio de hoy. Esteban, lleno de gracia y de poder, Hechos 6:8, presenta en el nombre de Jesús una nueva interpretación de Moisés y de la misma ley de Dios. Podemos releer el Antiguo Testamento a la luz del anuncio de la muerte y resurrección de Jesús, y esta relectura del Antiguo Testamento es una relectura de tipo cristológica. Provoca la reacción de los judíos, que interpretan sus palabras como una blasfemia. Por este motivo es condenado a la lapidación, y San Lucas nos transmite el último discurso del santo, una síntesis de su predicación, del mismo modo que Jesús había explicado a los discípulos de Maús que todo el Antiguo Testamento habla de él, de su cruz y de su resurrección. También San Esteban, siguiendo la enseñanza de Jesús, lee todo el Antiguo Testamento en clave cristológica. Demuestra que el misterio de la cruz se encuentra en el centro de la historia y de la salvación narrada en el Antiguo Testamento. Muestra que realmente Jesús, el crucificado y resucitado, es el punto de llegada y de toda la historia. Demuestra, por tanto, también que el culto del templo ha concluido y que Jesús el resucitado es el nuevo y auténtico templo. En el tema de hoy, Biblia y tradición, segunda parte. La tradición, este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles, se llama tradición. Y lo podemos ver en 1 Corintios 15:3. Yo transmití a ustedes lo mismo que yo recibí. Pues bien, hasta el año 50 de nuestra era, la tradición fue una de las únicas bases de la predicación de los apóstoles y sus colaboradores. La Biblia, aparte de este mensaje proclamado oralmente, fue puesto por escrito por los mismos apóstoles u otros inspirados por el Espíritu Santo, dando origen al Nuevo Testamento. Sobre ciertos libros desde un principio no hubo ninguna duda, como por ejemplo algunas cartas de San Pablo que pronto fueron consideradas como palabra de Dios, a la par que los libros del Antiguo Testamento, segunda de Pedro 3:16, por ejemplo. Pero sobre otros libros hubo ciertas dudas hasta que los obispos católicos hicieron la lista completa de los libros inspirados por Dios y los incluyeran, dando origen a lo que llamamos el Nuevo Testamento: Sínodo Romano 382, Concilio de Hipona en el año 393 y el Concilio de Cartago en el año 397. ¿Qué pasó después? Que los grupos separados de la Iglesia Católica aceptaron el Nuevo Testamento así como salió de las manos de la Iglesia Católica y rechazaron a la misma Iglesia, considerada como infiel. Evidentemente se trata de un absurdo. Sería como querer la leche y rechazar a la vaca, querer el coco y rechazar a la palmera. Además, si de veras la Iglesia que fundó Cristo se hubiera vuelto infiel, ¿qué garantía tendríamos para afirmar que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Ninguna. En efecto, la única garantía que tenemos es el hecho del Nuevo Testamento, que salió de aquella única Iglesia que fundó Cristo, Iglesia que es columna y apoyo de la verdad, 1 Timoteo 3:15, y que por lo tanto no se puede desviar por ningún motivo. A este propósito, ¿verdad?, tenemos que observar
esa Biblia y tradición como salvación. Así que la Biblia no contiene toda la tradición, esta es más amplia, lo dice San Juan. Jesús hizo muchas otras cosas, si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Juan 21:25. No todo lo que se escribió se ha conservado, como por ejemplo una carta de San Pablo anterior a la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 5:9. Además, la misma Biblia hace referencia a la tradición oral como base de la fe de los creyentes. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se dice que la Biblia contiene toda la revelación o que es suficiente para salvarnos. San Pablo, para confirmar la fe de los cristianos, no usó solamente la palabra de Dios escrita, sino recuerda de una manera especial la tradición y predicación oral, cuyo contenido viene desde un principio y es el Evangelio de Dios. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Filipenses 4:9. Fíjense bien, nos dice San Pablo, hagan solamente lo que les escribí. San Pablo habla en un sentido más amplio, refiriéndose a todo lo que les transmitió. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. 2 Timoteo 2:2. Esta es la tradición, se recibe el mensaje y se transmite hasta el fin del mundo. Hermanos, manténganse firmes y consérvense las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz y por escrito. 2 Tesalonicenses 2:15. Aquí vemos cómo la tradición oral primitiva sigue transmitiéndose de viva voz y por escrito, teniendo la misma importancia las dos formas de transmisión. En realidad, una vez que se escribió el Nuevo Testamento, no se consideró acabada la tradición, como si estuviera contenida completamente en la Escritura. Esta es una idea que surgió entre los protestantes unidos. Esto fue 1500 años después. La Biblia no dice esto. Si ellos aman la Biblia, ¿por qué no reconocen en ella una enseñanza tan clara acerca del valor de la tradición? Tradiciones humanas. Algunos grupos no católicos alegan que Jesús condenó las tradiciones de los hombres, Marcos 7:1-14. Claro, pero aquí nosotros no estamos hablando de las tradiciones de los hombres, sino de la tradición divino-apostólica, es decir, del mismo Evangelio que los apóstoles recibieron de Jesús, vivieron y transmitieron. Evangelio que será predicado por la iglesia que fundó Cristo hasta el fin del mundo. Lo que rechazó Jesús fue la actitud de los judíos, que en nombre de sus tradiciones invalidaban la ley de Dios, que dice el mandamiento de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre, en Lucas 18:20. Y ellos inventaron una norma que se hizo tradición. Si tú consagras al templo tus bienes, los puedes disfrutar tranquilamente mientras vivas, y a tu muerte pasan al templo. Por mientras no estás obligado a socorrer a tus papás, si se encuentran en alguna necesidad. Así que mediante una tradición humana los judíos hacían inválido el mandamiento divino. Esto es lo que condena Jesús, y nada más. No hay que confundir entre tradiciones humanas y la tradición que viene desde Cristo y los apóstoles. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Testimonio de San Ireneo. En la Iglesia Católica, al contrario, hubo siempre una conciencia clara sobre la importancia de la tradición, sin quitar a la Biblia el valor que tiene. Es suficiente escuchar el testimonio de San Ireneo del año 140 al 205 después de Cristo. En todas las iglesias del mundo se conserva viva la tradición de los apóstoles, pues podemos contar a todos y a cada uno de sus sucesores hasta nosotros, como sería largo enumerar aquí la lista de los obispos que sucesivamente ocuparon la silla de los obispos que ordenaron los mismos apóstoles. Basta citar que la silla de Roma, la mayor y la más antigua de las iglesias, conocida en todas partes y fundada por San Pedro y San Pablo, la tradición de esta sede basta para confundir la soberbia de aquellos que por su malicia se han apartado de la verdad. Pues ciertamente la preeminencia de esta iglesia de Roma es tal que todas las iglesias que aún conservan la tradición apostólica están en todo acuerdo con sus enseñanzas. Y finalmente el magisterio. La tradición y la escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Dei Verbum 10. Los sucesores de los apóstoles son los encargados de entender sin errores el mensaje recibido y transmitirlo fielmente por su mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Mateo 28:20. El haber descuidado un aspecto tan importante ha dado origen a tantos errores y un sinfín de sectas. Cumpliendo fielmente con su tarea de vivir, meditar y transmitir el depósito revelado, la Iglesia va aclarando la palabra de Dios, haciendo explícito lo que estaba implícito en ella. Y en este sentido, la tradición divino-apostólica va creciendo como sucede en cualquier organismo vivo que se desarrolla teniendo en cuenta las circunstancias concretas en que se mueve, sin dejar de ser el mismo de antes. Es precisamente esto el sentido de las definiciones dogmáticas hechas por el magisterio de la Iglesia
como por ejemplo la infalibilidad del Papa, la Inmaculada Concepción de la Virgen, su asunción al cielo en cuerpo y alma, etc. En el tema de hoy, santos y conversos, hermanos, hoy celebramos a Santa Eliena de Laurino. Santa Eliena nació en Laurino a principios del siglo VI. Ella se escondió en una cueva a 8 kilómetros de la ciudad natal, en una cueva en la localidad de Pruno. Murió después de 21 años de vida eremítica. En el año 530 su cuerpo fue primero transportado a Pesto y luego pasó a Margaret, esposa del rey Carlos II de Anjou. Margarita donó el cuerpo del santo a San Eleasario de Sabran, el conde de Ariano, quien a su vez lo donó a la catedral de Ariano, Irpino. De hecho, aquí, hasta 1622, su cuerpo fue enterrado bajo el altar mayor de la catedral, en una urna de madera negra. La mayoría de las reliquias fueron donadas por el obispo de Ariano, Trota. En el año de 1882, en Laurino, el lugar de nacimiento de Santa Eliena, donde la santa fue muy venerada, la ciudad de Laurino es la provincia de Salerno, celebrada su santo el 22 de mayo, el 18 de agosto y el 29 de junio, donde estaba la casa de nacimiento que erigió la iglesia urbana dedicada a ella. Este 20 de abril celebramos a Santa Eliena de Laurino, santos y conversos. Rola del alma, maratón de música de resurrección, cantos católicos de resurrección que calman el alma y renuevan la esperanza. Música católica, vamos a escuchar esta tanda de música preciosa, ¿verdad? Esta tanda de música de resurrección que consta de 58 minutos con 47 segundos, todo un maratón en verdad de cantos católicos de resurrección. El canal se llama Alabanza Católica. Adelante estamos. Susurraba tu nombre, Señor, y el cielo inclinaba su eterno fulgor. Lo que estaba perdido volvió a respirar, y la vida en tu cuerpo empezó a cantar. Mi corazón se arrodilla en tu paz ante aquel que no dejó de amar. El chiste, un compadre le pregunta a su compadre flojo: oye, ¿nunca te ha dado verdaderas ganas de trabajar? Y el compadre flojo contesta: sí, la verdad sí me dan muchas ganas, pero la verdad tengo fuerza de voluntad para no dejarme caer, para no caer en el trabajo. En curiosidades de la Iglesia Católica, ¿se puede hacer algo malo para que surja algo bueno de ello? No. Nunca se puede hacer algo malo o aceptar el mal para que de ello resulte algo bueno. A veces no nos queda más remedio que aceptar el mal menor para evitar un mal mayor. El fin no justifica los medios, no es correcto engañar para estabilizar un matrimonio. También es un error utilizar embriones para la investigación con células madre, aunque pueda conducir a un éxito médico significativo. Es un error querer ayudar a la víctima de una violación mediante el aborto del niño, ¿verdad? Entonces una cosa no justifica a la otra. Es como Robin Hood que roba, ¿verdad? Roba a los malos para los pobres. Pues robar es malo intrínsecamente, es un acto desordenado. La frontera entre el bien y el mal no pasa fuera de nosotros, sino más bien dentro de nosotros. Podemos preguntarnos: ¿dónde está mi corazón? Jesús decía: tu tesoro está donde está tu corazón. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Es Jesús y su doctrina? Entonces el corazón es bueno. En curiosidades. Honrados estamos con su presencia. Gracias por acompañarnos en este video. Bendiciones para todos. Y seguimos encomendando al Señor pues nuestro caminar dentro de la parroquia, dentro de la diócesis. Y pedimos por el nuevo obispo que nos está auxiliando, ¿verdad? Como un apoyo. Nos referimos al obispo de Tlalnepantla, a Monseñor José Antonio. Pedimos por él y por todos los que seguimos en esta diócesis. No se olviden que este próximo domingo tenemos misa de sanación interior y de unción de enfermos, Santa Lucía, 2 de la tarde. Y estamos preparando un concierto para el mes de mayo, 30 de mayo, en el Foro Cultural Azcapotzalco, sábado a las 10 de la mañana. Ahí los esperamos para festejar a mamá y a todas nuestras queridas abuelitas.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo en Espíritu Canal. Gracias por escucharme. Seguimos adelante. Bendiciones, suscríbanse y denle like.